Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 8. Tomaremos este versículo como base a lo que hablaremos en el día de hoy. Recuerde que estamos estudiando hace algún tiempo ya lo que son los dones espirituales y hemos estado abordando ciertas temáticas que ayudan a la iglesia a poder también orientarse, basarse, tener una base sólida en ello. Vamos ya en la lección número 9 con esta. Y por supuesto hablaremos en el día de hoy de los ministerios de apóstol y profeta. Leeremos Efesios capítulo 4 versículo 8. Dice la escritura de esta manera, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Por lo cual dice, subiendo de lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. El versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo de lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y Pablo, por supuesto, luego habló de los dones que él dio. Constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias por su gran amor y misericordia. Gracias, Señor, porque nos permite en esta tarde poder tener su palabra para nuestra vida. Le rogamos, Señor, que en esta hora su presencia nos ayude. Tal como nuestros hermanos del grupo cantaban, Señor, hay momentos en los que no podemos más. Pero solo tu presencia es la que puede, Señor, fortalecer, animar, levantar y proyectar nuestras vidas. Ayúdanos hoy, Señor, para poder ministrar tu palabra a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos. Te pedimos, Señor, esa gracia tuya, para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Vamos entonces a hablar en el día de hoy. Puede sentarse, Dios le bendiga. Quiero tomar solamente algunos minutos, espero no sean muchos. Efesios capítulo 4 nos habla entonces de lo que dio Dios a los hombres, dio dones. Y Pablo entonces habla de lo que constituyó el Señor. Y dice que a unos los constituyó apóstoles, a otros los constituyó profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Vamos a estudiar en el día de hoy lo que son los dones o ministerios de apóstol y profeta. Vamos a verlo a la luz de la escritura. Por ejemplo, si vamos nosotros a la palabra ministerio o la palabra ministro o la palabra ministrar, son traducciones de las palabras griegas relacionadas con diaconía, que significa servicio o mayordomía, y que en el contexto bíblico entonces se refiere en especial al aspecto espiritual. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, un ministerio es fundamentalmente, disculpen, voy a arreglar algo acá. Si no me voy a ahogar aquí. Bien. El Nuevo Testamento entonces habla de ministerio y es fundamentalmente un servicio espiritual. Entonces, cuando hablamos de ministerios, hablamos de servicios espirituales que por supuesto se presta al Señor en el marco de lo que es la iglesia o al cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros
que servimos al Señor, entonces podemos ejercer un ministerio que al mismo tiempo presta servicio a la iglesia del Señor. El propósito en esto entonces de trabajar con los ministerios es, primero, el producir unidad en la iglesia. Los ministerios fueron para edificar a la iglesia. Por lo tanto, entonces, lo que produce un ministerio al servicio de la iglesia, lo primero es producir unidad. Lo segundo, produce también edificación al creyente. Lo tercero, podríamos decir que también perfecciona al creyente o perfecciona al hermano, porque está recibiendo una administración de parte del Señor. Esto también lo lleva, cuando ejercemos el ministerio, de alcanzar el conocimiento de Cristo. Cada vez entonces vamos profundizando mucho más en el conocimiento de Jesucristo. Esto implica también lograr el conocimiento del plan perfecto de Dios o de la voluntad perfecta de Dios. Es fundamental en ese sentido. Los 5 ministerios, cuando hablamos de los 5 ministerios, es como marcar aquí, ¿no? La mano. Usted tiene una mano ahí, ponga su mano así un momento. Los 5 ministerios. Este es el apóstol. A ver si me ayuda. Este es el apóstol. Usted ahí toque al apóstol. Es una forma de decirlo solamente. Este es el apóstol. Este es el profeta que siempre está indicando. Este es el evangelista que siempre tiene más alcance, el dedo más largo de la mano, el evangelista. Este es el pastor. Y acá el dedito más pequeño es el maestro. Ya apréndaselo. Está el apóstol, este dedo, está el profeta, está el evangelista, está el pastor y está el maestro. Alguien dice, ¿por qué el dedito más chico? Sí, es muy minucioso este. Bien, ahora, los 5 ministerios, hermano querido, son modelos de Dios. O es en sí el modelo que Dios usa para estos tiempos y debe ser restablecido en todas las iglesias. Todas las iglesias deben tener funcionando en ella los 5 ministerios. Una iglesia ministerial le podríamos llamar entonces, cuando hay una iglesia ministerial, esa iglesia no está limitada, sino solo a cumplir lo establecido por el Señor, porque conoce perfectamente el plan y propósito de Dios. Y eso inmediatamente rompe todas las limitaciones estructurales y rompe todas las limitaciones que ahogan y al mismo tiempo secan a las iglesias. Esa iglesia comienza entonces a entender cuál es el plan y el propósito de Dios. Usted y yo como iglesia empezamos a entender cuál es nuestro plan y propósito. Yo sé que muchas veces nosotros pensamos que debemos venir a la iglesia a gozarnos, y es lindo gozarse. ¿Cuánto le gusta gozarse en la iglesia? Claro que sí, a todos nos gusta gozarnos. Pero la mayor bendición que tenemos en la iglesia es ser edificados en Cristo, es ser guiados al conocimiento de Cristo, es conocer el propósito de Cristo para nuestra vida. Y eso implicaría entonces que nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo para enfrentar la vida diaria. Entonces, no podemos permitir que todas aquellas cosas que ahogan, que limitan estructuralmente en sí a la iglesia o la van secando, se hagan presentes en la iglesia. Y la única manera es que los 5 ministerios estén funcionando dentro de la iglesia. Una iglesia que vive los 5 ministerios está en constante renovación, que es por supuesto el modelo original de Cristo. Cristo formó la iglesia primero para que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella. La iglesia debía ir constantemente en renovación, en crecimiento, en proyección. Y lo vemos desde la iglesia primitiva en adelante, cómo la iglesia fue creciendo. Y a medida que iba creciendo, se iba dando cuenta de las necesidades que debía cubrir. Ninguna iglesia nace
sabiendo todo lo que debe hacer, sino que a medida que va creciendo, a medida que va proyectándose, a medida que va alcanzando nuevos miembros, se van dando cuenta de lo que necesita la iglesia, y ahí se da cuenta que los 5 ministerios deben estar funcionando para que la iglesia esté renovándose constantemente al modelo original de Cristo. Los 5 ministerios deben ser usados en toda su plenitud. Entonces, las deficiencias de la iglesia, hermano querido, la iglesia de hoy, vamos a llamarlo así, se deben principalmente a que están funcionando 1 o 2 ministerios a máximo. Muchas iglesias hoy funcionan de esa manera, 1 o 2 ministerios. Y es por eso entonces que la iglesia no puede ser totalmente edificada, no puede ser totalmente proyectada. Y siempre hay conflictos y problemas los cuales no son subsanados, porque lamentablemente los 5 ministerios no están funcionando. Eso hace entonces quitarle de alguna manera al creyente el potencial de crecimiento espiritual, y al mismo tiempo le hace quitar la madurez que puede alcanzar a través del conocimiento de Cristo. No hay duda de que usted crece cuando conoce al Señor. No hay duda de que usted va en mayor crecimiento cuando comienza a entender el plan y propósito de Dios para su vida. El Señor Jesús, cuando se fue a los cielos, entregó a la iglesia 5 ministerios. 5 ministerios. Y lo hizo a través del Espíritu Santo, porque ella haría mayores obras de las cuales Él hizo. Cuando vamos al libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 12, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Por lo tanto, así como Jesús evangelizó, así como Jesús pastoreó, así como Jesús profetizó, así como Jesús enseñó al pueblo de Israel, y asimismo el Señor Jesús levantó hombres y mujeres para que realicen esta misma tarea en nuestro tiempo, entonces no podemos olvidar que la misión de los ministerios son, primero, derribar, arrancar, destruir, derrocar toda obra de las tinieblas que haya en nuestras vidas, para luego, por supuesto, edificar y construir sobre Jesucristo, que es la base, la verdadera piedra angular, entonces el cimiento que nosotros necesitamos, y de ahí entonces edificamos nuestra vida. Recordarles un poco, estuvimos durante 8 semanas aprendiendo de los dones espirituales. Ahora enseñaremos en 3 lecciones los 5 dones o 5 ministerios, uno por uno. Pero primero, por supuesto, notaremos que Jesús mismo ejerció los 5 ministerios. Y es importante verlo a la luz de la Escritura. Alguien puede decirlo como una frase cliché o como una frase que adorna el mensaje, pero hay que verlo a la luz de la Escritura. El Señor Jesús utilizó los 5 ministerios, y esos mismos 5 ministerios fue lo que dejó para la iglesia. Por lo tanto, la iglesia debe tener estos 5 ministerios funcionando totalmente en ella. Veamos primero, Jesús, de acuerdo a la Escritura, fue un apóstol. Usted dice: pastor, ¿de dónde saca eso, por favor? No, ¿a dónde nos estamos yendo? Jesús fue un apóstol. Se lo vuelvo a repetir para que se lo grabe en la cabeza. Jesús fue un apóstol. ¿De dónde saca eso? Vamos al libro de Hebreos capítulo 3 versículo 1. Hebreos capítulo 3 versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Jesús fue un apóstol. ¿Nadie dice amén? Jesús fue un apóstol. Aquí Pablo está diciendo lo que Jesús fue. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús.
Luego vemos entonces, ya tenemos a Jesús como apóstol, ahora veamos a Jesús como profeta. Lucas 24, versículo 19, dice: entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Jesús fue profeta. Ya tenemos dos ministerios. Veamos ahora el ministerio de pastor. Esto es más fácil, dice usted, ¿no? ¿Lo ha leído? Claro que sí. Juan capítulo 10, versículo 11. Él mismo lo dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ya tenemos a Jesús como pastor, lo tenemos como apóstol, lo tenemos como profeta, lo tenemos como pastor. Vamos entonces a ver a Jesús como maestro. No hay duda, esto es mucho más fácil todavía. Juan capítulo 3, versículo 2. Aquí es la conversación de Jesús y Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Tenemos ahora a Jesús como maestro. Nos falta uno, ¿no? ¿Cuál nos falta? Evangelista. Veamos a Jesús entonces como evangelista. Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí tenemos a Jesús como evangelista. Entonces vemos que Jesús tuvo los 5 ministerios, y cada iglesia debe tener en sí funcionando estos 5 ministerios. Claramente entonces Jesús ministró, y su ministerio en sí fue a través de estos 5 ministerios. Lo impresionante de esto es que Jesús no recibió entrenamiento humano. No recibió entrenamiento como ser apóstol, como ser profeta o cualquier otro de los ministerios. No recibió instrucción. La Biblia no nos registra pasajes en donde a Jesús le estuvieran enseñando. ¿Recuerda usted? Al contrario, sí nos registra pasajes en donde Jesús desde pequeño él enseñaba. Lo ha leído, ¿cierto? Entonces vemos algo impresionante aquí. Vemos que Jesús no recibió instrucción, y la Biblia nos registra que el Señor crecía, dice, en estatura, en gracia, en sabiduría para con Dios y para con los hombres. O sea, vemos que el Señor Jesús no recibió ninguna instrucción. Él hizo todo a través del poder y la guía del Espíritu Santo. Todo lo que él hizo, lo hizo a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando él ascendió al cielo, cuando él subió, además de enviarnos al Espíritu Santo a nosotros para que pudiera el Espíritu Santo trabajar en nosotros y actuar en nosotros, también le dio a la iglesia con el Espíritu Santo estos 5 ministerios. Entonces, tal como en el caso de Jesús, si lo analizamos, ninguno de estos ministerios proviene literalmente de una capacidad normal o natural o de un entrenamiento humano. Esto no se trata de aprender a ser pastor, de aprender a ser evangelista, de aprender a ser apóstol, o de aprender a ser maestro, o de aprender a ser profeta. Todo viene por una capacidad del Espíritu Santo que pone en la persona que Dios ha puesto ese don. Ningún instituto bíblico o seminario teológico le puede dar a usted un ministerio.
por más que estudie, por más que se capacite, por más que conozca, no le autoriza o no le da a usted la facultad de tener un ministerio porque estudió para tal ministerio. Los ministerios no se estudian, los ministerios los da el Espíritu Santo a través, por supuesto, de la voluntad perfecta de Dios. Todos estos ministerios son regalos de Jesús, regalos de Dios, y solo pueden venir a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces usted y yo entendemos ahora que todo don que haya en la iglesia, o todo don que esté funcionando, más aún todo ministerio que funcione en la iglesia, es un regalo de Dios. Por lo tanto, usted debe dar gracias a Dios, porque en esta iglesia hay regalos de Dios funcionando para edificar a la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén y dan un aplauso de alabanza al Señor? Analicemos entonces lo que es este tema de hoy, apóstol y profeta, que son los dos ministerios que vamos a analizar hoy. Apóstol, el tema en sí, o el término apóstol, es un término de origen griego que significa enviado. Eso es un apóstol, enviado, comisionado o misionero, como también se conoce hoy día. Un apóstol es alguien, hermano querido, que ha sido enviado lejos a iniciar una obra, a predicar, a evangelizar, a hacer muchas cosas de ese tipo. Entonces, lo hacen con el fin de que él cumpla un encargo de dar un mensaje y realizar al mismo tiempo una labor de edificar una iglesia, de levantar una iglesia. Y la iglesia, usted sabe que no es el edificio, sino es las personas. El apóstol entonces es enviado lejos. El término que mejor define al apóstol es el de misionero. Es el término que mejor lo define. Vamos a verlo. De hecho, la palabra misionero es la traducción correcta de la transliteración griega de la palabra apóstol. Eso es lo que significa apóstol de la traducción griega. La obra misionera, por ejemplo, del apóstol Pablo, que nosotros la conocemos en sus viajes que él hizo, y en cada lugar donde llegaba estaba un tiempo y levantaba una obra, levantaba una iglesia, y luego dejaba un líder y se iba a otro lugar a hacer otra obra. Él era el apóstol Pablo. Entonces, la obra misionera de un apóstol es de valor en la medida en que encarne a quien lo envía. Es decir, el énfasis del ministerio apostólico está puesto en quien lo envía y no en el enviado. O sea, lo importante aquí es quién lo envía y no quién fue enviado. Por tanto, todos aquellos en la Biblia que fueron enviados se aseguraron de que el énfasis de su encargo, de su función, de su responsabilidad, se pusiera en la persona que los envió. O sea, lo importante es quién lo envió, no a quien enviaron. Esto es lo importante. Veamos esto, ¿por qué lo digo? Nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo del ministerio apostólico. Es el mejor ejemplo por excelencia. Por ejemplo, cuando leemos en el capítulo 4 del libro de Juan capítulo 4 versículo 34, Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Qué está diciendo? O sea, mi Padre me envió, así que mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús está diciendo: yo he sido enviado por el Padre a hacer su voluntad. Por lo tanto, soy un apóstol porque fui enviado por mi Padre. Con frecuencia, sabe usted, a lo largo del Evangelio de Juan, le encontramos refiriéndose a Dios no como Padre, sino como el que me envió. Jesús constantemente lo decía: el que me envió. Yo hago las cosas del que me envió, hablo lo que el que me envió me pide que hable. O sea, todo estaba relacionado de esa manera. Entonces Jesús tomó la posición
como el enviado. Y en ese sentido estaba diciendo: yo soy un apóstol porque he sido enviado, soy un misionero que he venido y he sido enviado por el Señor a cumplir el propósito de Dios. Ahora, si esto es cierto en el caso del Hijo de Dios, si lo vemos así, ¿cuánto más se debe aplicar a nosotros, sus siervos? Si somos enviados por el Señor a predicar el Evangelio, a llevar la palabra de Dios y aún más a levantar una obra, entonces significa que debemos mirar con más importancia a quien nos envió que al que ha sido enviado. El primer principio que debemos notar en la obra de Dios es que todos sus obreros son enviados. Ese es el primer principio. Todos sus obreros son enviados. Entonces podríamos decir que si no hay comisión, no puede haber ministerio apostólico. Si no hay enviados, no hay ministerio apostólico. O sea, no habría una obra por hacer, no habría una obra por realizar, no habría absolutamente nada. Si nosotros analizamos de alguna manera la naturaleza del ministerio apostólico, porque es sumamente importante verlo de esta manera, puesto que el significado de la palabra apóstol es el enviado, el significado del apostolado entonces está bien claro. Es decir, un apóstol es un misionero, un enviado. Ahora, yo sé que en este tiempo usted conoce apóstoles que nunca han sido enviados, que siempre han estado ahí y ellos dicen que son apóstoles. Entonces dice: bueno, ¿cómo es el asunto? ¿Fue alguna vez enviado? Y esa es la pregunta que podríamos hacer. Entonces, pero vamos a dejar eso de lado. Los apóstoles no son primordialmente hombres que tienen dones especiales. Son hombres que tienen una comisión especial. Por ejemplo, muchos de los apóstoles no eran tan dotados, por ejemplo, como Pablo, que cuando leemos nosotros las epístolas de Pablo nos damos cuenta que Pablo tenía una capacidad enorme, tenía una sabiduría enorme, estaba capacitado y dotado de mucha sabiduría. Pero aunque muchos no eran tan dotados como Pablo, eran tan apóstoles como él, porque también habían sido enviados. Por el mero hecho, o por el simple hecho, suena mejor, ¿no? Por el simple hecho de haber sido enviado, entonces les hacía apóstoles, porque habían sido enviados. Entonces los apóstoles fueron hombres dotados, pero su apostolado no se basaba en sus dones, sino en su comisión, el haber sido enviado. Desde luego, Dios no enviará a uno que no esté equipado, eso lo sabemos, pero el equipo no constituye el apostolado. No significa entonces que nosotros debamos decir: no, es que esta persona no está capacitada. No importa, si fue enviado, entonces es un apóstol. Es que no está tan capacitado como el otro, no importa. Como dije, el apóstol Pablo estaba mucho más capacitado que muchos de sus hermanos en ese tiempo, pero aún así no le hacía más apóstol que los demás. Recuerde que él también les escribía: yo apóstol de Jesucristo, tal como ustedes. Él les escribía un montón de oportunidades a los apóstoles también. Entonces, en este sentido entendamos que el apóstol es el que ha sido enviado. Pongamos esto: si Dios quisiera enviar a un hombre totalmente desprovisto de un equipo, de una capacidad, ese hombre sería tan apóstol como uno completamente equipado. Eso quiero que lo entienda, puesto que el apostolado no se basa en la capacidad humana que tenga, sino en la comisión divina que Dios le ha entregado. Aquí en esto es inútil que una persona tome el oficio de apóstol sencillamente porque cree que tiene las capacidades o los dones necesarios para hacerlo. Hoy en día aquellos que han sido enviados por el Señor a predicar el Evangelio, y más aún a establecer iglesias, se les llama misioneros, no apóstoles. Pero la palabra misionero, como dije, significa exactamente la misma cosa: apóstol. Entonces, cuando tú dices viene un misionero, viene un apóstol, es complejo, ¿no?
Aquí los pongo complicado a algunos porque la palabra apóstol les causa resquemor, pero yo no tengo culpa de eso porque la Escritura dice que el Señor dio dones a los hombres. Y tú no puedes sacar los dones que Dios dio. O sea, Dios dio estos dones a la iglesia y esos dones deben funcionar en la iglesia. Entonces, cuando tú envías un misionero, estás enviando en realidad un apóstol. Y cuando tú envías un apóstol, estás enviando un misionero, porque significa exactamente lo mismo: el que es enviado. Y lo importante aquí es quién lo envió. ¿Me entiende? O sea, estoy diciendo claramente con esto que una persona no puede decir voy a ir, yo voy a hacerlo, no puede. Tiene que ser enviado. No sé si me entiende. Hay dos tipos de apostolado. Vamos a ver los dos tipos de apostolado que hay. En la era de la iglesia primitiva existían dos tipos de apostolados. Estoy hablando de la era del tiempo apostólico. Y es muy fácil determinar cuál es cuál, porque basta con hacer la siguiente pregunta. La pregunta clave aquí es: ¿quién lo envió? Esa es la pregunta clave para un apóstol o para un misionero. ¿Quién lo envió? Y si él le dice, no, es que yo sentí estamos en problema. ¿Quién lo envió? Si la respuesta es a mí me envió directamente el Señor Jesucristo, entonces estamos frente a un apóstol del Señor Jesucristo. En el tiempo de la iglesia estoy hablando. En el tiempo de la iglesia. En Romanos 1:1 Pablo dice de esta manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. O sea, él está diciendo: el Señor me llamó y me está enviando a ser un apóstol. Lo vemos también en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 1. Casi en todas las cartas que Pablo escribía al principio ponía frases como esta. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Gálatas 1:1 Pablo vuelve a escribir y dice: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. O sea, él está diciendo: a mí no me llamó el hombre, sino que me llamó el Señor Jesucristo. A mí no me envió el hombre, sino que me envió el Señor Jesucristo. Veamos a otro. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1. Pedro también comienza esta carta y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. O sea, Pedro también está diciendo: soy apóstol de Jesucristo, enviado por él. En segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, si la respuesta es que le envió el Señor Jesucristo, entonces estaría dentro de los apóstoles del Señor Jesús. Pero para ello existe otra normativa: debió haber visto a Jesús. Si Jesús fue el que lo envió, entonces usted debió haber visto a Jesús. Pablo dijo: yo vi a Jesús, fui como el último de los apóstoles, como un abortivo. Eso no significa que no hubieran más apóstoles, sino que Pablo estaba diciendo sencillamente de que él fue el último de los que vio a Jesús. Por lo tanto, fue enviado por Jesús. Recuerda entonces que Jesús fue el que le dijo: vete a ¿dónde? Cuando cayó no cayó del caballo, se cayó, quedó ciego. ¿Qué le dijo? Vete a Damasco y allí se te dirá qué es lo que debes hacer. O sea, Jesús lo envió. Ahora, si la respuesta, porque la pregunta, recuerde cuál es la clave: ¿quién te envió? Alguien le dice: no, yo soy apóstol o soy misionero, que es lo mismo que apóstol. Entonces dice: ¿quién te envió? Si la respuesta es: a mí me envió el presbiterio de la iglesia a la cual yo pertenezco, el presbiterio de la iglesia tanto, el presbiterio de la iglesia tanto, a mí me envió el presbiterio de la iglesia, me enviaron los ancianos, me enviaron el pastor, el obispo, me enviaron. Entonces, perfecto, entonces estamos frente a un apóstol comisionado por la iglesia local.
En 2 capítulo 8, versículo 23, en cuanto a Tito, dice Pablo, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Luego en Filipenses capítulo 2 versículo 25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Cuando vemos estos pasajes, hermano querido, se ha traducido el término griego apóstolos. Cuando hablamos de traducir esta palabra, viene del griego y se menciona como mensajero. O sea, cuando Pablo enviaba a sus compañeros de milicia con mensajes específicos, estaba enviando a un mensajero, es un apóstolo. En el texto griego aparece en ambos pasajes de la palabra apóstol. Entonces, por eso es la complicación tan grande que tenemos hoy día. El apostolado no es una jineta, no es una piocha, no es un certificado, no es un diploma. El apostolado es el servicio a Dios cuando Dios llama a servir al Señor y a la iglesia del Señor para edificarla. Entonces, cuando vemos a Epafrodito, por ejemplo, es llamado apóstol de la iglesia de los filipenses, es decir, había sido comisionado por la iglesia local de Filipos. Si era un apóstol, pero no de los apóstoles del Señor Jesucristo. O sea, aquí Epafrodito no había visto a Cristo, por lo tanto él no había sido comisionado por el Señor Jesús, no era de los apóstoles de Cristo, sino que era un apóstol comisionado por la iglesia local de Filipos. Era apóstol de la iglesia de Filipos, era un misionero de la iglesia de Filipos. Entonces el trabajo de un apóstol es establecer iglesias. Entonces es fácil, cuando usted hable con algún apóstol, diga cuántas iglesias ha establecido. Puede ser la segunda pregunta, ¿no? Primera pregunta, ¿quién lo envió? Segunda pregunta, ¿cuántas iglesias ha establecido? Creo que es suficiente con el apóstol, ¿no? Quedó más o menos claro, ¿no? Bien, vamos al siguiente ministerio. Los profetas. Los profetas. Uno de los 5 ministerios, cuyo ministerio es una intención especial de parte de Dios, porque al mismo tiempo este ministerio se extiende y viene directamente del ministerio de Cristo a la iglesia. Jesús fue el profeta también de Israel. Cuando se menciona entonces al profeta, uno se imagina una persona más grande de lo normal. Siempre se habla de esa manera, ¿no? Yo creo que va a venir un profeta a la iglesia. Bueno, no, acá no sucede tanto, ¿no? A veces me han preguntado si hay profetas aquí en la iglesia y claro que los hay. Claro que los hay. Pero lo tradicional, lo normal es que el profeta se levante ahí en la iglesia y de repente diga algunas palabras, diga algunas cosas o lo que Dios dice, y pareciera que eso realmente es un profeta, cuando en realidad los profetas son guiados por Dios y también tienen el control. Cuando dice el espíritu está sujeto al profeta, significa entonces que el profeta sabe usar el don que Dios le ha entregado y no llega y tira y lanza lo que sintió o escuchó o oyó de Dios. O sea, tiene una visión muy clara. Y en ese sentido, a veces nosotros tenemos un concepto equivocado del profeta. Lo vemos como alguien hiper espiritual, fuera de serie, con una visión incluso de rayos X, que descubre lo feo y lo pecaminoso del ser humano. Entonces es cuidado, ahí viene el profeta, que no te mire a los ojos porque va a descubrir cómo estás. Ese es el concepto generalizado de mucha gente del profeta. En el Antiguo Testamento era el oficio del profeta ser un vocero de Dios, un vocero de Dios. O sea, hablar por Dios, no hablar de Dios, sino hablar por Dios. Y lo que hacía el profeta en ese tiempo era confrontar a los reyes, confrontar a las naciones enteras. Pero cuando estudiamos el ministerio profético,
nos damos cuenta que los profetas han recibido del Espíritu Santo la capacidad de percibir, de hablar lo que por supuesto el Espíritu Santo les revela de la mente de Cristo a cada individuo que tiene este ministerio. Entonces, de esta manera, el Espíritu Santo les revela lo que cada individuo puede tener, o lo que la iglesia puede tener, o lo que las naciones puede estar sucediendo. Y es una palabra inmediata que el Señor da a la iglesia con el propósito de brindar primero dirección, enfoque, exhortación, amonestación o incluso consolación para salvación. Anunciar incluso dónde se manifiesta la presencia del Espíritu Santo, anunciar dónde estará, cómo lo hará, y al mismo tiempo denunciar dónde opera la injusticia y el pecado, y servir entonces para el crecimiento del reino de Dios en el mundo. El profeta hace muchas cosas. El significado etimológico de la palabra profeta es ser portavoz, hablar en nombre de Dios, hablar por Dios. Entonces viene de la palabra griega propetes, que significa hablar o predecir un acontecimiento futuro, expresar la mente y el consejo de Dios. Imagínense, hermano querido, el profeta hablando por Dios, expresando lo que la mente de Dios quiere o tiene, expresar lo que Dios quiere decirle a la iglesia. Es extraordinario. Entonces Dios nos habla, Dios nos revela a través del Espíritu Santo, nos muestra entonces a través del profeta el futuro, nos revela también el pasado y también el presente. Entonces, si este don está operando y actuando dentro de la iglesia, es una cosa extraordinaria. Ahora, es un llamado que solo Dios da. Solo Dios puede dar el llamado a ser profeta. Nadie, por decirlo así, nadie, aunque lo desee, aunque lo anhele, puede convertirse en profeta. Tampoco aunque lo estudie. No podrá convertirse en un profeta si Dios no le da ese ministerio. El ministerio profético no se hereda. No es que él era hijo de profeta y ahora él es el profeta. Tampoco se hereda. Tal elección es mucho más difícil para el profeta. Un individuo no solo puede convertirse en profeta a menos que Dios lo llame. Solamente a través de que Dios lo llame. Pero al mismo tiempo se convertirá en profeta totalmente a través de la obediencia que él tendrá al Señor cuando él lo llame. Recordemos un poco a Jeremías. Usted recuerda a Jeremías, ¿no? Era un muchacho joven, no sé qué edad tendría, 16, 17 años, 15 años, no lo sabemos con exactitud, pero era un muchacho. Incluso él se consideraba un niño. Podríamos pensar entonces que tenía unos 14 o 13 años. Nunca vamos a descifrar la edad exacta de Jeremías cuando el Señor lo llama. Y Dios le responde, le dice: no digas soy niño, porque yo pondré mis palabras en tu boca. O sea, aquí estamos viendo que no es algo que el hombre pueda hacer, sino es lo que Dios va a hacer. Entonces, en este sentido, como Él llama, y en un, no sé, reconocimiento confirmado dentro del cuerpo de Cristo, se realizará el llamado al profeta. Por eso es importante entenderlo. El profeta debe ser confirmado por el Señor por medio del cuerpo que es la iglesia, y ese cuerpo debe sostener, mantener al profeta tanto en su formación como a lo largo de su ministerio. El ministerio profético debe funcionar como un ministerio más de la iglesia, como el pastor, como el maestro, como el evangelista, como el apóstol. Debe ser sostenido al mismo tiempo, es lo que está enfocándose en esto. Entonces, el profeta del Antiguo Testamento estaba por encima de todos los demás cuando miramos nosotros el Antiguo Testamento.
El profeta del Nuevo Testamento es llamado dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, no es independiente. El profeta no es alguien que anda entregando profecías en las iglesias, las congregaciones, sin ser parte de ella. No, el profeta está sujeto a una iglesia, porque la iglesia es la que reconoce su ministerio profético, y la iglesia sabe que Dios le ha llamado a profetizar. Entonces, no es independiente, sino que debe estar sujeto a su pastor. El llamado de un profeta debe ser bien especial, porque los profetas son llamados de distintas maneras, en momentos diferentes y bajo circunstancias diferentes también. Veamos algunos ejemplos. Samuel era solo un niño que dormía sobre el piso del templo cuando Dios lo llamó. Eso aparece en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 al 10. Allí aparece todo eso. No tenemos tiempo para leerlo, pero sí, usted sabe esa historia. Era solo un niño cuando el Señor lo llamó, y él estaba durmiendo en el piso del templo, y Dios lo llama, le dice: Samuel, Samuel. Y él corre donde Elí, pensando que Elí era el que lo llamaba. Y Elí lo mira medio extrañado, dice: no, yo no te he llamado, vuelve y duérmete. 3 veces, a la cuarta vez, por supuesto, 3 veces. Cuando iba 3 veces, Elí se da cuenta que algo estaba pasando y que Dios lo estaba llamando a este muchacho, y le dice: cuando te vuelva a llamar, dile: heme aquí, que tu siervo oye. Y todos sabemos lo que ocurrió allí. Veamos a Jeremías. No solo era un niño, eso aparece en Jeremías capítulo 1, versículos 5 y 6, sino que también fue llamado y ordenado desde antes de su nacimiento. Recuerde usted las palabras de Dios hacia Jeremías: antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te escogí y te di como profeta a las naciones. Ay, me dieron escalofrío, hermano. Wow. Yo sé que a usted no le pasa nada, tiene una calor tremenda, arde con el fuego de Dios usted ahí. Juan el Bautista fue anunciado antes de su concepción, antes que siquiera se formase en el vientre de la mujer, y fue también lleno del Espíritu Santo antes de su nacimiento. O sea, estamos hablando del llamado de Dios a ser profeta. Y el Señor no ha cambiado. Él llama a sus siervos de cualquier manera y los escoge de la manera menos pensada. Entonces ahí es donde nosotros debemos entender que el llamado a ser profeta viene de parte de Dios. No es algo que se aprenda, se estudie, se enseñe, sino es algo que viene de parte de Dios. Dice amén la iglesia. Disculpe que los despierte. El espíritu profético de Dios se manifiesta, hermano querido, constantemente a través de este don, trayendo primero revelación. Revelación. Dios siempre revela su voz, revela su promesa, revela su juicio al profeta. Siempre Dios le habla primero a sus profetas, para que luego Él lo declare proféticamente. Capítulo 3, versículo 7 del libro de Amós. Este es un versículo muy conocido por muchos. Él dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que se lo revele, o sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, si va a suceder algo en esta tierra, si va a suceder algo en esta iglesia, si va a suceder algo en tu vida y Dios deba revelarlo, se lo va a revelar a sus profetas. Ahora usted dirá: no, el Señor me habla a mí, el Señor me ministra a mí. Mire, escúcheme por favor. Dios tiene estos ministerios para que edifiquen la iglesia. Yo sé que Dios puede darle dones a todos: discernimiento de espíritu, ¿cierto? Discernir. Eso, ¿no? Eso es, claro. Puede darnos a todos esos dones. Pero cuando hablamos de profecía, hechos futuros, necesitamos al profeta. Y el Señor puede revelarle a ese profeta lo que va a suceder mañana, pasado, la otra semana, el otro mes, el otro año. Y necesitamos que Dios le hable a ese profeta. Y esto es como decir
¿Me entiende? Estamos todos nerviosos con el asunto del coronavirus. Parece que están contagiando mucha gente. Es que va a seguir creciendo y a lo mejor volvemos a fase 3 y a lo mejor volvemos a cuarentena. ¡Oh, qué terrible la situación! Y el profeta dice: no temáis. Lo dejo ahí nomás, ¿ve? No temáis. Entonces dice: ya anda poniéndole color, por hermano. Si el profeta dijo que no iba a pasar nada, tranquilo, pues. No sé si me entiende. Puedo decir muchas cosas aquí, pero no quiero que lo tome como una profecía. Estoy colocando un ejemplo. Porque Jehová no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Lo que también trae el profeta dentro de eso, yo sé que esta palabra la utilizan muchos ministerios por ahí, es la activación. Dios usa al profeta para activar ministerios. ¿Por qué? Porque como el profeta recibe de parte de Dios los hechos futuros y recibe de parte de Dios lo que va a ocurrir, lógicamente Dios puede a través del profeta activar ministerios. Porque a veces usted no tiene idea de lo que Dios le ha entregado. Y viene el profeta y le dice: mira, siervo del Señor, o mira, hermano, mira, hermana, mira, hija de Dios, Dios te ha entregado este don, trabájalo. Y la hermana dice: pero si yo no sabía que tenía ese don. Lo tienes, te lo entregó el Señor. Úsalo para edificar la iglesia. Y la hermana se activa, era refloja la hermana en el Señor, y ahora corre de aquí para allá, porque sabe que tiene un don. ¿Cuánto dicen amén? Alábale si puedes. Veamos eso, porque claro, hay que hacerlo bíblicamente. Hechos capítulo 13 versículo 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, dice, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que le llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién habló ahí? ¿Quién habló ahí? Ayúdeme, ¿quién habló ahí? El Espíritu Santo, perfecto, es lo que dice la Biblia. Pero ¿a través de quién? Del profeta. O sea, el profeta puede activar ministerios porque Dios es el que lo lleva a decir lo que necesita hacer la iglesia. Esto es lo que debemos entender. Tenía 14 años de edad solamente, y lo he contado muchas veces, parezco disco rayado, pero debo contarlo para aplicarlo. Se acerca a una anciana y me dice estas palabras. Era un joven, era un niño, pero me dice estas palabras, mirándome a los ojos: mira, siervo mío, me dice, así dice el Señor: yo pondré palabras en tu boca para que muchos conozcan mi nombre. Yo casi me fui de espalda. 14 años, un cabro joven que lo único que quería era jugar a la pelota, correr, hacer cualquier cosa menos predicar el evangelio. 14 años. De ahí se sucedieron muchas veces más. Era una profeta de Dios. Muchas veces más, en muchas iglesias, diferentes localidades, lugares. Chillán Viejo, en Coquimbo, en Antofagasta, en Ovalle, en Serena, por recordar algunas solamente. En muchos lugares de campo, siempre había alguien, siempre me ligaba, decía yo: ojalá no me hablen aquí también. Y yo otra vez, y ojalá no me andaba arrancando. No era como esos hermanos que dije: voy a ir a la iglesia a ver si Dios me habla, y no le hablaban nada. Yo me andaba arrancando para que Dios no me hablara. Me pillaba igual. En muchos lugares. Y Dios me hablaba, lo que Él iba a hacer, 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 lo que Él iba a hacer. Aunque yo no entendía nada, porque mi mente lógicamente no estaba en eso. No entendía nada. 14 años, 15 años, 16 años, 17 años, 18 años, 19 años, 20 años, 21, 22, 23, 24, 25, 26, hasta los 27 cuando llegué aquí a la ciudad de Chillán. No me dejó tranquilo. Me jodió hasta que acepté. Me ganó por porfía, como le quiera llamar usted. Pero
todas esas veces Dios usó a alguien para hablar las palabras exactas, las palabras correctas, las palabras necesarias. Entonces Dios tiene profetas para poder activar aquellos ministerios. ¿Sabes cómo lo hizo como Pablo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El profeta también marca dirección, porque eso es una de las cosas que más nos falta a nosotros: dirección. ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? No sé si quedarme, irme, qué sé yo. No sé si hacer esto, esto, otro, aquí. En fin, cuando Dios revela algo a sus profetas, también trae esa dirección. Esto puede ser personal, puede ser ministerial, puede ser para la iglesia en general, para una ciudad o para una nación. Dios marca dirección a través del profeta. Veamos eso bíblicamente. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Imagínate, predicadores que les fue prohibido por el Señor predicar. ¿Dónde? En Asia. Usted se enoja cuando el pastor le dice: no, hermano, hoy día no vamos a predicar, aquí yo quiero predicar. Ya, no importa, dejemos eso ahí. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. 2 veces ya. ¿Me sigue, no? No se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde por cierto que Dios nos ha llamado para que le anunciemos el evangelio. O sea, Dios tenía un propósito, tenía un lugar a donde Pablo tenía que ir, no donde él quería ir. A veces nosotros somos así, medios entusiasmados, tincados, y quieren, vamos allá, es que allá hay harta gente, que no, Dios, el Señor te quiere mandar a otro lado. Entonces en esto también debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque el profeta marca dirección. Lo que el profeta también hace, hablo del ministerio profético, es la predicción. O sea, los profetas de Dios del Antiguo Testamento, mirando lo bíblico, todos ellos predecían. El Nuevo Testamento también. Y los profetas de hoy, entonces vemos, tuvieron y tienen a través del Espíritu Santo el predecir acontecimientos futuros. Predecir acontecimientos futuros. Y eso es sumamente importante también para la iglesia. Porque imagínese, hermano querido, usted ve todos los días las noticias, ¿no? Me imagino que ve un poco noticias, por último, que se repiten, que no es lo mismo de siempre, todo lo mismo, aunque son diferentes personajes, pero es la misma cuestión de siempre. Pero ya bueno, en cambio la iglesia tiene a Dios para guiarnos, predecir a través de sus profetas lo que va a ocurrir, lo que va a suceder. En otras palabras, cuando usted lee la escritura, la palabra de Dios, se revela a su vida lo que va a suceder, lo que va a ocurrir. O sea, nosotros tenemos la noticia más adelantada, incluso antes que ocurra y que suceda. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura, dice. Entonces el profeta predice hechos del futuro. Vamos a Mateo capítulo 24, capítulo 24, versículo 1 y 2. Dice: cuando Jesús salió del templo, se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué estaba prediciendo? La destrucción del templo de Jerusalén. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando Tito atacó Jerusalén, y realmente no quedó piedra sobre piedra. Vemos a Jesús ahí como profeta prediciendo el futuro. Entonces podemos ver que su propósito, o el propósito actual, no debe diferir del Antiguo Testamento ni al comienzo de la iglesia primitiva. Siempre el profeta en sí va a edificar, va a exhortar y va a consolar, de acuerdo a lo que dice 1 Corintios capítulo 14 versículo 3. En la actualidad muchas iglesias cristianas aseguran que el ministerio profético es para el pasado. Están los cesacionistas, que dicen que ya todos los ministerios han cesado y que ya no corren en este tiempo.
Pero la Escritura, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, hermano querido, nos muestra que esto no ha cesado, que esto continúa y que se fue entregado estos dones a la iglesia. Mateo 24:11 leemos estas palabras dirigidas a los que vivimos en este tiempo del fin. Dice: muchos falsos profetas se levantarán. O sea, si hubiera cesado la profecía, ¿para qué Jesús decir que muchos falsos profetas se iban a levantar? ¿Me siguen eso, no? O sea, si no habían profetas, o si había si había cesado el ministerio profético, ¿para qué Jesús dice que muchos falsos profetas se van a levantar? Ok, entendió. Si advierte entonces contra los falsos profetas que se levantarán, es porque necesitamos distinguirlos de los auténticos profetas. Los que defienden esta posición de que todo cesó están totalmente equivocados, porque la palabra de Dios dice lo contrario. Veamos algunas características distintivas del profeta verdadero para ir ya cerrando nuestro tema de hoy. El profeta verdadero nunca recurría a la adivinación, ni mucho menos a la hechicería, ni a la astrología. No hay que mirar, a ver, vamos a mirar las estrellas un poco, a ver qué nos dicen. No tenía nada que ver. No. La hechicería, a ver, vamos a ver la mano, vamos a ver el agüita, vamos a ver no sé qué más ya, ¿no? La adivinación, no, tampoco, nada de eso. La fuente de su mensaje profético era Dios mismo. Ellos hablaban por Dios. El profeta verdadero nunca adaptaba su mensaje para servir de alguna manera a las ansias o deseos de la gente. Ellos no adornaban su mensaje, sino que lo entregaban tal cual como Dios lo había dicho. Los profetas falsos daban un mensaje que les acarreara primero popularidad y dinero. Lo vemos también en los ejemplos de Balaam, que quería profetizar para ganar riqueza, y le habían pedido que profetizara en contra de Israel y no pudo al final profetizar contra Israel. Entonces los profetas falsos daban ese mensaje arreglado para ganar ese dinero, para ganar la popularidad. El profeta verdadero debe entregar el mensaje de Dios sin alteraciones, independientemente de que sufra pérdidas o problemas o conflictos o vergüenzas personales y hasta daño físico. Él debe entregar el mensaje tal cual como Dios se lo entregó. El profeta verdadero mantenía su integridad y su carácter personal constantemente. Jesús dice que los profetas verdaderos y los falsos serían conocidos por sus frutos. Esto es por lo que hacen y dicen. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. El profeta verdadero estaba dispuesto a sufrir en aras de su mensaje. Estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera con tal de cumplir el propósito de Dios. El profeta verdadero anunciaba el mensaje coherente, por supuesto, con la ley de Dios y los mensajes de Dios, y coherentes también con los mensajes de otros profetas que Dios había enviado. El mensaje de Dios nunca se contradecía ni tampoco desechaba una verdad anteriormente revelada. No era así, sino que la confirmaba y la edificaba sobre esa verdad. Si nosotros vemos y analizamos un poco la diferencia entre el ministerio profético y el don de profecía, porque hablamos de dos cosas diferentes, el ministerio profético y el don de profecía, que ya lo hemos visto. Los 5 ministerios tienen mayor autoridad y mayor responsabilidad. El don de profecía está por bajo de lo que es el ministerio de profeta. Por eso vemos entonces a los profetas dando profecías de dirección, de cambios grandes en naciones y también en gobiernos, y hasta juicios que muchas veces vienen y llegan. Ahora, en contraste con el don de profecía, no es en realidad una extensión del ministerio de Cristo, sino una expresión del Espíritu Santo en la iglesia.
Entonces, aquí es donde nosotros hacemos la diferencia. Por eso es importante conocer lo que sucede o lo que ocurre. Cuando estudiamos entonces la palabra de Dios y la ministramos, es importante entenderla y tener la base esencial que es la palabra. Hoy día muchas iglesias divagan en el conocimiento. Lamentablemente, muchas de ellas han olvidado los dones, han olvidado también los ministerios, y es difícil que esa iglesia sea edificada. Por eso hoy día los conflictos que las iglesias tienen que ver más que nada con lo carnal, con lo humano, con los intereses humanos. Pero cuando usted y yo entonces entendemos lo que es el plan y propósito de Dios, todos a una entendemos que debemos seguir la voluntad del Señor y esperar que Dios nos hable, nos ministre, nos guíe, nos dirija, para que realmente nosotros podamos tener ese ministerio que Dios nos ha entregado. Termino diciendo que los 5 ministerios deben funcionar en esta iglesia. Si no funcionan esos 5 ministerios, como dijimos al principio, pastor, maestro, apóstol, evangelista, y también me falta uno, profeta, entonces lógicamente vamos a tener un conflicto. Yo espero que lo haya aprendido, ¿no? ¿Cuál es el apóstol? Este dedito de acá es el apóstol. El profeta está acá indicando siempre, indicando. El dedo mayor del corazón, le llaman, parece, este dedo. Este dedo es el evangelista, porque tiene más alcance en la mano el evangelista. Y está también el pastor, que sigue acá abajo. Y el último es el maestro. Ahora, todo esto, hermano querido, es para que nosotros tengamos una base. Ahora dice usted: ¿de qué me sirve esto, pastor? De mucho. Porque el día en que Dios le hable a través de un profeta, entonces usted va a entender lo que Dios quiere de su vida. Y usted no se va a cerrar a lo que Dios le está hablando. Existe el don de profecía y está el ministerio profético. Hay una diferencia allí, claro que ya la dije, que el ministerio profético está sobre el don de profecía. Por lo tanto, en esto nosotros debemos entender que los dos edifican la iglesia, aunque el ministerio profético está para edificar totalmente en general a la iglesia. Así que yo espero que usted pueda entender esto. El ministerio profético puede llegar no tan solo a la iglesia, sino que también a la ciudad, al país, al mundo. El don de profecía es solamente para la iglesia. ¿Me siguen eso? Ok. Yo espero que usted haya aprendido algo en el día de hoy y pueda Dios bendecirle a través de esta instrucción y esta enseñanza. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia hoy, Señor. Le damos a usted muchas gracias porque nos permite, Señor, orar y nos permite agradecer por esta palabra que hoy hemos recibido. Estamos contentos, estamos gozosos, estamos bendecidos porque usted nos habla, porque usted nos ministra. Señor, yo le pido y le ruego que en esta hora y en este momento, Señor, cada uno de sus hijos y de sus hijas pueda tomar esta palabra y llevarla a la práctica. Yo sé que usted ha puesto dones sobre esta iglesia, en esta iglesia, y también ha puesto ministerios en ella. Y sé, Dios mío, que usted quiere que estos dones y estos ministerios funcionen para que la iglesia en general sea edificada. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por enseñarnos, por darnos, Señor, la instrucción y las herramientas para poder enfrentar las luchas que podamos tener en el futuro. Señor, gracias. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición para tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, tus hijas, para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Aleluya. De ese aplauso de alabanza al Señor, agradecemos a Dios. Gracias al Señor. Cantamos y luego oramos por las peticiones. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales,
donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.